Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. No saben ustedes el gusto que tengo al venir y estar nuevamente con ustedes. Cada vez que llego aquí, siempre vienen muchos pensamientos a mi mente y ahora más, ¿verdad? En primer lugar, cuando estábamos acá, se fijaron, ¿no?, de que estuve saliendo y corriendo. Ya son los años, hermanos, perdónenme, pero dejé mi coche abierto y estaba hasta la esquina. Llegaron los diáconos a decirme: pastor, su vidrio está arriba, por favor, y ahí salgo corriendo, ¿verdad? Bueno, no sé si son los diáconos, pero hasta las llaves del coche les di, así que si salgo y me quedo sin coche, espero que no haya ningún problema. Ya tengo aquí, Charlie, muchas gracias. Sí, pero venía yo pensando precisamente en eso cuando iba pasando ahí por la 11 Norte. Me acordé de esta iglesia y de la forma en que se llenaba en años atrás, ¿verdad? Y fue una experiencia muy buena. Dije: ay, voy a ir para allá otra vez. Y me acordé: ay, cambiaron el formato del estacionamiento en el centro. A ver cómo le voy a hacer ahora, ¿verdad? Total, que ya les platiqué toda la historia, ¿verdad? Pero más gusto me dio cuando llegué y veo a mi hermana Faustina entrar. Hermana de la Rosa, no sabe cómo vibró mi corazón y latió cuando la vi. Gracias. ¿Me va a hacer el favor de llevarle a su casa? Saliendo, por favor, hermana, yo le llevo al voy para allá. ¿Va para allá? Con gusto le llevo, hermana. Mire, debe sentir un gusto tremendo. Y también más gusto me dio cuando escuché mis hermanos que vienen de Monterrey, que hablaban de aquello. ¿Se acuerda, hermana Faustina, el palomar de aquí de la iglesia? ¿Verdad? Ustedes lo conocieron, me imagino, cuando chiquitos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios por todo eso y sobre todo ver que es una iglesia que sigue atrayendo gente. Hermanos de Campeche, mi corazón con ustedes, por favor. Sí, cuando lleguen a Campeche, por favor, y coman pan de cazón, acuérdense de este servidor. Y si algún día vamos a Cancún, ¿por qué no, verdad? También ahí, un cóctel de caracol. Hace mucho que no lo como, gracias. Es hermoso, hermanos, estar aquí con ustedes y sobre todo ver cómo el Señor sigue trabajando en esa iglesia. Una iglesia que podríamos llamar una iglesia más que vencedora. Y precisamente eso es el pensamiento que yo quiero que llevemos en esta mañana. Yo sé que dentro de lo que es nuestra costumbre cristiana y de lo que son nuestros hábitos cristianos, normalmente nosotros empezamos a acuñar conceptos que en ocasiones son muy bonitos y son conceptos cristianos que en muchas ocasiones se convierten en conceptos románticos del cristianismo. No sé si les ha pasado eso. Si se han fijado que manejamos ese tipo de terminología, déjenme ponerles unos ejemplos, ¿sí? Uno de los grandes ejemplos que yo encuentro de ese romanticismo del cristiano es cuando nosotros hablamos del crecimiento espiritual. ¿No les ha pasado eso? Que de pronto dicen: ay, es que este hermano está creciendo espiritualmente. ¿Qué significa eso? A veces es un concepto que suena así muy romántico, ¿verdad? Ay, crecimiento espiritual. ¿Pero qué cosa es eso? A veces lo ligamos con el concepto de conocimiento de la palabra. Decimos: ay, esta persona conoce mucho de la palabra, está creciendo. A veces conocemos de la palabra de Dios y no crecemos. Bueno, pero eso es uno de los… Otros hermanos dicen: el crecimiento espiritual es que yo ya tomé tal o cual curso. Mira, tú puedes ir al seminario. Yo he sido maestro de seminario, he sido maestro de teología por más de 40 años y he encontrado chicos que cuando conocen y aún conocen toda la palabra y toda la doctrina, siguen siendo tan perversos como cuando llegaron. No sé si a ustedes les pasa eso.
conceptos románticos de nuestra fe. Bueno, hay un concepto muy curioso, muy interesante, que incluso lo hemos hasta cantado. Y es ese concepto de más que vencedor. No sé si les ha pasado eso. Soy más que vencedor. Muchas veces he pensado, porque vienen tantas pruebas. ¿Lo conocen? Yo soy más que vencedor. No sé si mis hermanos que nos están viendo por la transmisión, un saludo a ellos, ¿sí?, también recuerden eso. La pregunta a la que quiero llegar yo es, ¿qué entendemos nosotros por este famoso concepto de más que vencedor? ¿Qué tendría Pablo en la cabeza cuando estuvo hablando de esto? Bueno, déjenme decirles algo, y quizá les va a parecer algo extraño, pero la palabra más que vencedor, o la frase más que vencedor que aparece en nuestro Nuevo Testamento, es una sola palabra, no son dos, es una sola palabra. Para aquellos que son curiosos, ¿verdad? Y que dicen, ¿cuál palabra será? Bueno, pues es la palabra hupernicomen. Y me van a decir, ¿cómo se come? Bueno, así se come, hupernicomen, ¿verdad? Esa es la palabra. Es una palabra que está formada de dos raíces. La primera raíz es una raíz que va muy ligado a nosotros y lo hemos utilizado aunque no nos demos cuenta. Pero es la raíz o la palabra que nosotros utilizamos como hiper. ¿Sí? Esta palabra sirve para intensificar la palabra que sigue. Por ejemplo, yo me acuerdo que en algunas ocasiones hablando con las chicas, ¿verdad? Dicen, ay, es que yo no me voy con este muchacho, ay, es que es hipermolón. ¿Qué significa eso? No te juntes con ella porque es hiperchismosa. No es muy chismosa, es hiperchismosa. ¿Qué significa eso? Que va más allá de. Cuando juntamos este concepto de hiper con otra palabra, obviamente el concepto que sigue explota y se convierte en una, podríamos incluso decir, hasta exageración. Ahora, fíjense la palabra que sigue. La palabra que sigue o la raíz que sigue en el texto es vencedor. Pablo está diciéndole a los romanos que de alguna manera nosotros somos hiper vencedores. No nos resuelve el problema, ¿verdad? ¿O sí? Un dato más. Esta palabra, hipernicomen, tiene otra característica dentro de la Biblia. Nuevamente, para aquellos que les gustan las estadísticas. Es una palabra que solamente se utiliza una vez en toda la Biblia. O sea, que si nosotros quisiéramos ver cómo se emplea en otro texto, no lo vamos a encontrar. Y esto nos va a plantear a nosotros, hermanos, un terrible problema de interpretación. Hay textos en la Biblia que son palabras muy importantes, ¿verdad? Y que se usan en diferente parte y eso nos permite entender el concepto. Por ejemplo, justificación, lo encontramos en varias partes. Ay, justificación significa esto y esto y esto. Declarar justo a una persona, o hacer justo a una persona, o quitar el pecado. Entonces ya vamos juntando lo que es el concepto. Pero hipernicomen, para nada. No vamos a encontrar en la Biblia otro lugar en donde aparezca.
Para los eruditos, ¿verdad? Cuando una palabra se utiliza una vez solamente en la Biblia, se le da el nombre de apax legómena. Y hay varias apax legómena en la Biblia. Esta es una de ellas. Ahora, ¿qué podemos hacer para entender lo que significa hipervencedor? O poniéndolo en palabras un poquito más humanas para nosotros, ¿no? Hiperganón. ¿Qué significa eso? Miren, hermanos, la única forma de hacerlo es salir un poquito de la Escritura e irnos un poquito a lo que es la literatura extrabíblica. Y saben una cosa muy interesante, cuando estuve investigando el asunto de la palabra me encontré con que hay varios autores extrabíblicos que utilizan el término. Sí, algunos de ellos son pues algo conocidos, otros no tanto, ¿verdad? Pero por ejemplo Sócrates la utilizó varias veces en sus discursos, a través de Platón lo encontramos, ¿verdad? Pero varios autores griegos de los antiguitos utilizaron la palabra, ¿no? ¿Qué fue el texto a donde nos llevan estos textos, ¿no? Estos autores. Bueno, lo que estos autores nos dicen es que esta palabra era una palabra que se utilizaba dentro del ejército romano, ¿sí? Es una palabra militar. Ya saben, los militares, ¿verdad? Mis respetos a ellos, tengo algunos amigos militares muy queridos o que estuvieron en el ejército y ellos son muy rígidos en las cosas que hacen. Y precisamente Pablo se fue hacia los conceptos militares muchas veces en sus escritos para explicar principios bíblicos. Para Pablo el ejército romano fue una fuente de información y de motivación para enseñar principios de la Biblia. Si no, fíjense bien, voy a darles unos ejemplos. En Efesios capítulo 6, ustedes lo recuerdan, Pablo habla ¿de qué? De la armadura del cristiano. ¿Y qué utilizó el apóstol Pablo? Utilizó todos los elementos que formaban parte del equipo de un soldado. Entonces Pablo utilizaba esto. En otro texto, en 2 Timoteo, un segundo ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, ¿qué cosa? Le dice, tú sufre, hijo mío, como buen soldado de Jesucristo. Y le habla de la necesidad de estar entregado precisamente a su misión militar. En otra parte también, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios habla precisamente de la carne. Dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Entra lo que era el ejército, ¿verdad? Y habla de derribar argumentos de altivez, habla de llevar todo cautivo a la obediencia, hablando precisamente de lo que nosotros como cristianos hacemos. Entonces, como cristianos, Pablo nos veía a nosotros como soldados. Por eso es que utilizó la palabra hipernicomen para decirnos lo que somos en la carta a los Romanos capítulo 8. Bueno, yo creo que ya les he dado muchas vueltas, ¿verdad? Y ustedes se estarán preguntando, bueno, hermanos, pero por favor aterrice. ¿Qué significa más que vencedor? Bueno, cuando nosotros comprendemos el concepto, que es un concepto militar, que se utilizaba en el ejército, obviamente tenemos que echarnos un clavadito, hermanos, a pensar y a estudiar cómo era el ejército romano. Sabemos que el ejército romano no era un ejército que ganaba siempre, ¿no es cierto? Tuvo varias derrotas en Galia, tuvo varias derrotas en Inglaterra, en otras partes del mundo, e incluso perdió su propio lugar, su propia capital. ¿Podríamos decir que ellos eran hipervencedores? No. ¿Qué significa ser más que vencedor?
Pues más que vencedor, cuando lo analizamos en el texto de Romanos y entramos al contexto, nos vamos a dar cuenta de que el apóstol San Pablo tenía la idea de que nosotros como cristianos somos personas, en primer lugar, que ya tenemos ganada la batalla. Epícteto, uno de los autores griegos, escribía lo siguiente, que ser hipervencedor es ganar la victoria más gloriosa, la victoria que va más allá de una simple victoria, ganar la victoria, la determinante, la victoria que te llevará gloria. ¿Lo captamos? No es simplemente, hermanos, llegar y ganar una lucha. ¿Por qué? Porque yo sé que a la vuelta de la esquina es probable que pierda otra. La pregunta es, ¿cuál es la batalla determinante de la vida? Si yo te preguntara a ti, a mis hermanos que me están viendo por la transmisión, ¿cuál es la batalla definitiva? ¿Qué me contestarías? En tu vida, ¿cuál es la batalla final? La batalla de todas las batallas. La batalla que si la ganas, vas a recibir toda la honra y la gloria. ¿Cuál será? Mira, déjame decirte, no es la batalla con tus cuñados y tus suegros. No es la batalla con tu esposa. No es la batalla con tus hijos. El apóstol San Pablo, muy interesante, dentro del texto de Romanos, dice que nosotros tenemos lucha no solamente contra sangre y carne. Nosotros tenemos lucha contra ángeles, contra principados, contra potestades. Lo dice en Efesios, perdón. ¿Sí? Todo esa es la lucha que nosotros tenemos. Y ¿sabes una cosa? En algún momento Satanás te va a agarrar y te va a dar una sangoloteada. ¿Qué vas a decir? Caramba, ¿acaso soy cristiano? Pero esa puede no ser la batalla definitiva. ¿Cuál es la batalla final y definitiva que te va a llevar a gloria? Eso es lo que Pablo nos está llamando la atención. Cuando estudiamos la carta, si ustedes lo observan o lo vieron bien, en los versículos que hemos mencionado, el apóstol San Pablo empieza a hablar de una serie de conceptos que van muy relacionados con lo que eran los romanos. Los romanos, los soldados romanos no eran agentes de destrucción solamente. Ellos no solamente llegaban a un lugar, entraban al lugar, arrasaban con el lugar y se llevaban todo. No. Los soldados romanos eran agentes de construcción también. A cualquier lugar donde ellos llegaban, vencían y derrotaban a la gente, ellos empezaban el proceso de reconstrucción. Fue por eso que teníamos al pueblo de Israel todavía en su lugar en ese tiempo. El apóstol San Pablo pudo ver las murallas de Jerusalén. Pudo ver, aunque no nos guste mucho, cómo a través de la influencia de Roma, Herodes pudo construir un super mega wow templo, en el cual el Señor Jesucristo estuvo enseñando. Los soldados romanos construyeron sinagogas, como vemos en el libro de Hechos con Cornelio. ¿Sí? Los soldados romanos llevaban cultura, llevaban educación. Y ustedes recuerdan muy bien que en el tiempo de los romanos solamente había dos tipos de cultura: la cultura greco-romana y la cultura bárbara, o sea, la que no era.
Y los romanos llevaron lengua, llevaron literatura, llevaron matemáticas, llevaron ingeniería a todas partes donde iban. Y esos recursos que ellos ganaban de sus guerras, muchas veces las empleaban para la construcción de los países, de los lugares derrotados. ¿Qué significa entonces ser más que vencedor? No significa solamente vencer. No significa solamente ganar, sino que significa también levantar de los escombros todo cuanto hemos destruido. Significa, hermanos, que cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros empezamos a levantar. Y la batalla decisiva, la batalla final, la batalla que nos lleva a gloria, es esta batalla cuando yo me confronto con mi Señor Jesucristo y yo le entrego mi vida y se la doy a Él. Y es gracias a que gano esa batalla. La batalla contra mis pensamientos, la batalla contra mis complejos, la batalla contra mis pecados. Y entrego mi vida al Señor. Es cuando me he convertido en ¿qué? En hiper vencedor. Y es en ese momento, hermanos, cuando empieza mi proceso de construcción. ¿Lo captamos? Cuando descubrí esto dije, wow, Señor, que tú hayas hecho eso conmigo. Fíjense cómo lo expresa el apóstol Pablo. Y sabemos que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aquellas personas que estamos amarrados con nuestro Dios en un vínculo de amor, hermanos, tanto la derrota, tanto lo positivo, tanto como lo negativo, nos va a dar una base de crecimiento. No significa eso que yo esté diciendo, ay, entonces hermano, voy a pecar porque voy a crecer. No, Pablo dice eso jamás. Lo que estamos diciendo es que aún en el momento cuando yo peco, yo puedo darme cuenta de cuáles han sido las fallas, los errores que estoy cometiendo para no volverlos a cometer. ¿Me convierto en qué? Hiper vencedor. Y todo me va a ayudar a bien. Aun cuando yo me enferme, aun cuando yo tenga pérdidas, aun cuando yo fracase en los negocios, todo eso me puede ayudar a crecer. Todas las cosas me ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios creó todo un plan para mi redención. ¿Lo han notado? Miren, hermanos, este pasaje a mí me fascina y me vuela la cabeza, de veras, ¿sí? Nótenlo conmigo, porque a los que antes conoció, Pablo me lanza hacia la eternidad. A ese momento cuando yo ni siquiera existía, cuando ni siquiera era yo un proyecto en la mente de mis padres y mis padres ni siquiera existían. Antes de que el mundo existiera, ¿saben qué? Dios nos conocía. Y a aquellos que conoció antes de la fundación del mundo, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren, hermanos, permítanme mostrarlo de esta manera. Sí. Dios te vio en la eternidad y te conoció en la eternidad. Tú no eras nada. Tú no existías, pero estabas en la mente de Dios. Y en esa mente divina, Dios dijo, este cuate va a ser igual que mi Hijo Jesucristo. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Puedes ver cómo Dios ya había lanzado sus planes para que tú llegaras a hacer algo?
Eso significa, hermanos, que Dios tiene un plan particular para cada uno de nosotros. Nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Y después de predestinarnos, vente acá, nos llamó. Ya te escogí, ya te dije lo que vas a hacer. Ahora vente para que lo hagas. Y los llamó. Ya los que llamó, los justificó. Uno llega delante de Dios, ay Señor, pero mira cómo soy. Tengo este y este y este pecado. Soy así y así y así y así. ¿Qué justicia tengo delante de ti? ¿Y qué dijo Dios? Tienes la justicia de Jesucristo. Tienes la justicia de Jesucristo. Vente, te justificó. Y no solamente te justificó, sino también, ¿qué hizo? Te tomó, ¡pum!, y te puso en un nicho. Te glorificó. Yo recuerdo que un día venía yo ahí por Plaza San Pedro, venía yo en mi carro y de pronto digo que me tocan el claxon, pip, 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 pip. Digo, ¿qué pasa, no? Y volteo y veo un taxi ahí al lado de mí, ¿sí? Era un hermano de la iglesia y en eso baja el cristal y empieza y se me queda viendo y empieza. Digo, oye hermano, ¿qué está haciendo? Y me dice, ay, disculpe pastor, es que mi mamá me enseñó que siempre tengo que persignarme cuando veo un santo. Hermano, eso es lo que tú eres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios te justificó, porque Dios te glorificó. Así que, dice Pablo, como dicen los muchachos ahora, ¿qué onda? ¿Qué podemos decir? ¿Te has fijado entonces por qué eres hipervencedor? Eres hipervencedor porque dentro del plan de Dios ha habido toda una estrategia para que tú llegues a ser a la imagen de Cristo y te conviertas en el instrumento que Dios quiere y que Dios necesita para su gloria. Y la batalla decisiva en tu vida, la batalla que te convirtió en hipervencedor, es cuando tú llegaste y reconociste al Señor Jesucristo como tu Salvador. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas estas cosas? Por eso dice Pablo, ¿quién te va a acusar ahora? Señor, mira al hermano Luis, fíjate qué está haciendo. ¿Sí? Cada vez que pasa el hermano Luis García a la iglesia, ¿verdad? Y entra aquí al púlpito, todos gritan ¡gol! ¿Verdad, hermano Luis? Ay, este señor, y ahí están de chismosos, ¿verdad? ¿Quién te va a acusar? ¿Hay alguien que te acuse? ¿Quién te puede acusar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mira, Dios es el que justifica. Dios es el que tomó control de todo lo que eran tus pecados. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te puede decir a ti, mira, te vi pecando, te vas a ir al infierno? ¿Quién te puede mandar al infierno? Nadie. ¿Por qué? Porque eres hipervencedor. Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién te separará del amor de Cristo? Dona, Masabi, ¿quién te puede separar del amor de Cristo?
Es curioso, hermanos. ¿Se han fijado cómo nosotros somos tan infantiles que llegamos a pensar, es que Dios ya se enojó conmigo? Yo no puedo ir a la iglesia, yo ya no puedo acercarme a la iglesia porque yo ya caí, ya pequé. ¿Quién puede separarte del amor de Cristo? Dice tribulación, angustia, desnudez, etcétera, etcétera. Pablo dice, no. Antes que en todo esto resalta lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Hiper vencedores. Como les decía a los maestros de la Madero, ¿verdad? Ustedes son super ganones, porque Cristo está con ustedes. Así que, hermano, estemos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sé que no estoy en una iglesia pentecostés, pero ¿creen que podríamos decir amén? Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque somos hiper vencedores. Ahora, ese es el concepto. La pregunta es, ¿de qué nos sirve saber que somos hipervencedores? Volvemos con los romanos tantito. El ejército romano llegaba, derrotaba, vencía, pero sobre los escombros reconstruía toda la vida. Si tú eres hipervencedor, más que vencedor, o usando el término más genérico, invencible, hermano, entonces tienes la responsabilidad de reconstruir sobre las cenizas. Tienes que volver atrás en tu vida y pensar qué cosas he destruido y volverlas a levantar. Tal vez sean relaciones que has abandonado o relaciones que has lastimado, gente de la cual has hablado mal. Llegar y decirle, mi hermano, perdóname, porque quiero construir nuevamente una cultura entre tú y yo, una relación entre tú y yo. Hay que empezar a construir de lo que habíamos nosotros dejado atrás. Si somos vencedores, la pregunta es, ¿en qué estamos utilizando nuestra vida? ¿En autosatisfacernos? ¿En crecer espiritualmente? ¿O estamos construyendo nuestra vida sobre la base del perdón, de la reconciliación, de la humillación de nosotros mismos para levantar una nueva obra, un nuevo ser? Tú, hermano, eres hipervencedor. Y si eres hipervencedor, reconstruye. Utiliza tus recursos para levantar una nueva relación, una nueva vida, una nueva forma de ser. ¿Te parece? Y esa es la lección que el apóstol Pablo nos da. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda detenerte, porque el amor de Dios está contigo. ¿Les parece bien? Gracias por escucharme en esta mañana. Y a propósito también, gracias por felicitarme en mi cumpleaños. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar.
Padre bendito, te damos muchas gracias porque nos das el privilegio hoy de estar aquí en tu casa. Gracias, Padre, por hacernos súper vencedores, más que vencedores, invencibles, Señor, porque tú estás con nosotros. Porque la obra que iniciaste, Señor, no va a terminar, la obra continuará. Y te rogamos, Padre, que nos ayudes a utilizar aquellos recursos que tenemos para reconstruir aquellas cosas que destruimos. Y que de esta manera, Padre, sigamos llevando tu nombre, llevando tu gloria, Padre, hasta el fin de la tierra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.